Un millonario contrató a una nueva empleada para su opulenta mansión, pero al ver el collar que llevaba alrededor del cuello, una sensación de terror se apoderó de él. El sudor frío recorrió su piel, mientras recuerdos aterradores del pasado resurgían, amenazando con desestabilizar su vida perfecta. Era una mañana radiante en la costa española, donde el sol danzaba sobre las olas y el viento susurraba secretos. En la mansión de lujo de Alejandro Baltasar, un millonario conocido por su carisma y su encanto, se respiraba una atmósfera de expectativa. Alejandro había decidido contratar a una nueva empleada para gestionar su hogar, un reino de opulencia que siempre había mantenido a puerta cerrada. María, una joven de mirada decidida y sueños por cumplir, llegó con su currículum en la mano y un rayo de esperanza en el corazón. Al cruzar el umbral de la mansión, sus ojos se abrieron de par en par ante la magnificencia que la rodeaba. Techos altos, candelabros de cristal que brillaban como estrellas cautivas, y una decoración que parecía susurrar historias de riqueza y elegancia. Cuando finalmente se encontró cara a cara con Alejandro, el hombre que había conquistado su mente desde el primer momento en que escuchó hablar de él, un escalofrío recorrió su espalda. La atracción era instantánea, pero también había una carga de nerviosismo en el aire. Sin embargo, el profesionalismo la guió. Debía mantener la compostura y demostrar que estaba a la altura de la tarea. Mientras conversaban, las palabras fluyeron entre ellos, alternándose entre risas y un cálculo estratégico por parte de Alejandro, que la examinaba con la precisión de un joyero evaluando una piedra preciosa. Pero la tensión en sus miradas se intensificó cuando María sintió que Alejandro desviaba su atención hacia algo brillante en su cuello. Era un collar sencillo pero elegante, un regalo de su abuela que había llevado consigo a lo largo de su vida. El collar que María llevaba tenía mucho más que un valor sentimental. Era una herencia familiar, un emblema de su historia, de sus raíces. Pero a los ojos de Alejandro también se convirtió en un símbolo de curiosidad desbordante. Al notar la manera en que la luz rebotaba en las gemas del collar, él se sintió atraído. Sin embargo, lo que era un simple accesorio en la mente de María comenzó a convertirse en el catalizador de tensiones ocultas. «Es hermoso», comentó Alejandro, sus ojos brillando con un destello de interés. María, sintiendo que los ojos de él la examinaban, respondió con una sonrisa nerviosa y un leve tono de orgullo. «Es un regalo de mi abuela. Cada gemita representa un valor importante, humildad, amor y perseverancia». Pero Alejandro no podía sacudirse una extraña sensación de inquietud. No era solo el collar lo que le hacía sudar frío, eran las sombras del pasado que parecían acechar en los rincones más oscuros de su mansión, recordándole decisiones que había tomado y secretos que había enterrado. Al final de la entrevista, Alejandro decidió contratar a María. Era brillante, ingeniosa y parecía tener una fuerza que lo atraía. Sin embargo, no podía evitar sentir que su conexión con aquel collar traía consigo una ola de revelaciones que estaban a punto de romper su mundo en 1000 pedazos. Los días pasaron y María se adaptó rápidamente a la vida en la mansión. Las mañanas se llenaban de risas y las noches de encuentros. Alejandro y María empezaron a compartir más que solo trabajo. Se convirtieron en confidentes en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, había algo en el aire que no podía ser ignorado. Las noches de luna llena, cuando la mansión se iluminaba con un brillo melancólico, también traían consigo susurros del pasado que resonaban en las paredes. Alejandro comenzaba a sentir que la conexión con María se estaba profundizando. Cada conversación, cada risa compartida era un paso más hacia lo desconocido, y el collar seguía capturando su atención.
Una noche, mientras compartían una botella de vino en el jardín, Alejandro se armó de valor para preguntar sobre el collar. ¿Realmente tiene un significado profundo para ti, como me dijiste?, inquirió, mientras la brisa nocturna acariciaba su piel. María respiró hondo. Ella sabía que había algo en su herencia que no podía compartir completamente, algo que podría ponerlo en peligro. Sin embargo, tenía la impresión de que Alejandro era diferente. Quizás podía confiar en él. «Es un símbolo de mi familia, pero también de mis luchas», reveló. «Cada gema representa un capítulo de mi vida, el amor, la tristeza, la perseverancia, y le tengo mucho cariño». Alejandro la miró fijamente. Había algo en su voz que resonaba en su corazón. «Entonces, probablemente comprendes lo que significa vivir en las sombras», dijo él, sintiendo que la historia de ambos se entrelazaba de forma inextricable. El tiempo pasó, y aunque Alejandro veía cómo María se integraba a su vida poco a poco, su presencia también hacía que los recuerdos olvidados regresaran como ecos distantes. La mansión, que alguna vez había sido un refugio de alegría, comenzó a revelarse como un lugar repleto de secretos oscuros, como si las paredes quisieran vomitar lo que habían devuelto. María, ajena a las tormentas internas que bullían en la mente de Alejandro, disfrutaba de cada día. Sin embargo, sabía que había algo más profundo que la simple atracción entre ellos. Cuando Alejandro la miraba, podía ver el ímpetu de un hombre que había luchado contra su destino, un amante de la vida que ahora parecía atormentado por un pasado que amenazaba con atraparlo. Una noche, mientras cuidaban de la mansión juntos después de una fiesta ruidosa, María notó el destello del collar mientras se movía por las zonas más oscuras del vestíbulo, los recuerdos de las risas resonando en los ecos vacíos. «¿Qué te atormenta, Alejandro?», preguntó, sintiendo la conexión que compartían más allá de simples palabras. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo se detuvo. «Hay partes de mi pasado que no puedes comprender, María», confesó Alejandro, la angustia en su voz palpable como la brisa. «Decisiones que tomé y que aún me persiguen». María sintió que su corazón se aceleraba. Las historias que le había contado sobre su familia parecían resonar en el aire. «A veces, los pasados no son tan fáciles de olvidar», murmulló, mientras el collar subía y bajaba suavemente al compás de su respiración, como un recordatorio de que la historia nunca se apaga por completo. Lo inevitable había llegado. Una mañana, mientras reorganizaba algunas de las pertenencias de Alejandro, María se topó con un viejo álbum de fotos escondido en el fondo de un armario. En ese momento, sintió un retortijón en su estómago, una advertencia que la animaba a seguir adelante. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Allí estaban las imágenes de Alejandro en su juventud, riendo, disfrutando de momentos felices, pero junto a ellas también había fotos de personas que ella no reconocía, rostros serios que parecían nublar la felicidad de las imágenes. Al continuar hojeando, un recorte de periódico cayó al suelo. Era un titular llamativo sobre un escándalo que había sacudido la ciudad años atrás. Un oscuro secreto que había envuelto a la familia Baltazar en un velo de controversia. La historia hablaba de traiciones, amistades rotas y un misterioso collar que había desaparecido. María sintió una punzada en el pecho. La conexión entre su collar y el oscuro pasado que envolvía a Alejandro se volvió más palpable. De alguna manera, sabía que este misterioso collar también llevaban el peso de la historia y que las gemas de su abuelo no eran solo adornos, sino fragmentos de verdad que habían sido enterrados. Con el corazón latiendo con fuerza y la cabeza llena de preguntas, decidió que era el momento de confrontar a Alejandro. Sabía que debía revelarle lo que había descubierto y de este modo se estaban acercando a un precipicio de revelaciones. Esa noche,
Con la luna iluminando el cielo, María se armó de valor y se sentó frente a Alejandro. Su corazón parecía latir desbocado. Mientras él preparaba una cena modesta, las palabras danzaban en su mente, pero las dudas también la asaltaban. ¿Y si lo que había descubierto lo iría? ¿Y si el peso del pasado lo destruyera? Alejandro, comenzó la voz temblorosa. He encontrado algo en tu armario. Con una mezcla de nerviosismo y resolución, comenzó a contarle lo que había descubierto sobre su oscuro pasado, sobre el collar que había desaparecido y el escándalo que había envuelto a su familia. La expresión en el rostro de Alejandro se desvaneció. Era como si un buen clima se hubiera transformado en una tormenta inminente. ¿Y qué significa eso para nosotros, María?, preguntó, su voz un susurro ahogado. Mi pasado ha sido una maldición que me ha perseguido por años. Significa que todos tenemos sombras, contestó María, sintiendo que toda su fuerza estaba siendo desafiada. Pero cada sombra puede llevarse a la luz, y quizás tu collar y el mío tienen historias que deben contarse juntos. En ese momento, la línea entre su pasado y su presente se desdibujó, pero el peso de las historias se sintió más pesado que nunca. Alejandro se dio cuenta de que no podía correr de su pasado para siempre, ni ocultar las verdades que afligían su alma. Pero en los ojos de María había algo que lo atraía, una promesa de que los nuevos caminos juntos podrían abrir nuevas oportunidades. Las semanas que siguieron fueron un viaje de exploración y descubrimiento. Alejandro y María comenzaron a profundizar en sus historias. Juntos se enfrentaron a la sombra del pasado y trataron de desentrañar los secretos que habían mantenido a sus mundos separados. Las noches en la mansión se convirtieron en diálogos sinceros, llenos de risas, lágrimas, revelaciones y reconciliaciones. Mientras María le hablaba sobre el significado de su collar y cómo cada gema estaba unida a un valor importante, Alejandro comenzó a abrirse sobre su propia historia, el peso que había llevado y las sombras que lo atormentaban. Un collar no debería ser una maldición, confesó un día, pero ha sido un recordatorio constante de lo que he perdido, de las decisiones que he tomado. La conexión entre ellos no hacía más que crecer, una historia que se entrelazaba de maneras inesperadas. Fue en una de esas noches, bajo el manto estrellado, que Alejandro tomó la decisión de liberar las cadenas que lo mantenían atado a su pasado. Con el collar de María todavía entre sus manos, lo observó como si fuera un reflejo de su propia alma. Tal vez este collar sea también un símbolo de resurrección para mí, murmuró. Tal vez sea un recordatorio de que incluso en la oscuridad podemos encontrar un camino hacia la luz. El aire se llenó de esperanza, y por primera vez él sintió que el pasado no definía su futuro, sino que abría nuevas puertas hacia posibilidades inimaginables. El tiempo siguió pasando, y la mansión, que antes se llenaba de ecos sombríos, empezó a transformarse en un refugio de luz y amor. María y Alejandro encontraron un equilibrio entre sus mundos, construyendo juntos un futuro que nunca habían imaginado. Alejandro comenzó a compartir su lado más vulnerable con el mundo, utilizando su plataforma para ayudar a aquellos que, como él, habían lidiado con sombras y secretos. Su nueva vida se convirtió en un testimonio de cómo las experiencias pasadas, aunque dolorosas, podían convertirse en una fuerza motivadora. A medida que María se convertía en una parte integral de su vida, también se transformó en una guía que lo ayudaba a avanzar. Ella le enseñó que no había necesidad de cargar el peso de su historia solo, que las heridas podían ser parte de su viaje, pero no el destino final. Y en esa libertad, en ese renacimiento, Alejandro encontró su poder. Reconoció que su conexión con María, ese collar que había comenzado como un símbolo de incertidumbre, se había convertido en un recordatorio de su propio viaje de autodescubrimiento.
En una noche especial, bajo la misma luna que los había visto enfrentar sus sombras, Alejandro decidió presentar a María el collar que había sido el símbolo de su unión. Con los ojos brillantes, él tomó su mano y se arrodilló. «María», comenzó, su voz llena de emoción. «Tú has sido una luz en mi vida, y aunque nuestros pasados tienen sombras, quiero construir un futuro contigo. Te ofrezco este collar como un símbolo de nuestro nuevo comienzo. Soy más que mi historia, soy lo que elijo ser y me elijo a ti». María, emocionada y con lágrimas de alegría en los ojos, asintió. No hay mayor significado en esta vida que el amor que compartimos. Este collar es lo más hermoso que he tenido, porque representa no solo mis raíces, sino nuestras flores entrelazadas. En ese instante, ambos entendieron que el pasado no les definiría, que cada collar que llevaban llevaba su historia, y que juntos eran capaces de enfrentar cualquier sombra que intentara empañar su futuro. La historia de Alejandro y María se convirtió en un relato de amor, de coraje y de redención. Con el tiempo, también comenzaron a trabajar juntos en proyectos que se centraban en ayudar a otros que habían enfrentado sus propios monstruos personales. Hicieron de su hogar un refugio para aquellos que buscaban esperanza. Cada collar que pasaban a nuevas manos venía acompañado de una historia de superación. Y así, la mansión que alguna vez estuvo llena de sombras se transformó en un lugar donde se celebraba la luz, donde las risas resonaban y donde se cultivaba la esperanza. Su amor se convirtió en un legado, un emblema de que los pasados no definen el futuro. No existe sombra demasiado grande, ni secreto demasiado oscuro que no se pueda superar con compasión y amor. Con cada collar que entregaban, la historia se contaba una vez más, y así, su historia seguía viva, resonando en los corazones de aquellos a quienes tocaban. Al final, Alejandro y María, abrazando su vida juntos, comprendieron que los verdaderos tesoros no estaban en el collar que llevaban, sino en la luz que habían encontrado juntos. Una luz que iluminaba no solo su camino, sino el de muchos otros, mientras la historia de amor, redención y esperanza continuaba esparciéndose, como estrellas brillando en la noche. Y así, en la costa española, donde antes reinaba la opulencia y la oscuridad, ahora florecía un nuevo legado. Un legado que recordaba a todos que el verdadero valor reside no en lo que llevamos, sino en lo que damos. Con el paso del tiempo, la mansión se transformó en un centro de apoyo y esperanza, donde se organizaban talleres de arte y encuentros para compartir historias de vida. Alejandro y María se comprometieron a ser faros de luz para aquellos que luchaban con sus sombras, creando un espacio donde todos pudieran sentirse valorados y escuchados. Un día, organizaron un evento especial para dar la bienvenida a miembros de la comunidad que habían enfrentado adversidades. Los rostros de todos reflejaban una mezcla de aprensión y esperanza. María tomó la palabra, su voz resonando con afecto y sinceridad. Hoy no solo venimos a compartir nuestras historias, sino a construir una nueva narrativa. Cada uno de ustedes tiene un collar invisible, lleno de gemas que representan sus vivencias. Estamos aquí para aprender de ellas y apoyarnos mutuamente. Las historias florecieron como flores en primavera, cada relato una chispa que encendía la llama del entendimiento entre los presentes. Alejandro, viendo cómo la gente se abría y se conectaba, sintió una paz que jamás había experimentado. Se dio cuenta de que, al igual que él y María, cada uno de ellos estaba en medio de su propio viaje y que su disposición a compartir podría ayudar a otros a sanar. La noche culminó con una ceremonia en la que era tradición dar un collar simbólico a cada asistente, un recordatorio de su viaje personal y de la fortaleza que habían encontrado.
Alejandro y María miraron satisfechos cómo el salón se llenaba de sonrisas y abrazos, sintiendo que, de verdad, habían hecho algo significativo. Sin embargo, a pesar del éxito de su labor, las sombras no estaban del todo alejadas. Alejandro, en momentos de introspección, todavía lidiaba con ecos de su pasado. Los fantasmas de decisiones mal tomadas y sentimientos de culpa regresaban en momentos de soledad. Un día, al revisar algunos documentos antiguos en el desván de la mansión, encontró una carta que le había escrito su hermano antes de desaparecer. Las palabras estaban llenas de dolor y de resentimiento. «Has traicionado todo lo que somos», decía. «No puedo creer que te hayas dejado seducir por el brillo del oro y la fama sin pensar en aquellos que dejaste atrás». Un nudo se formó en su garganta. Alejandro comprendió que su hermano había tenido la razón al señalar lo que había dejado de lado. Ahora, con una nueva vida y propósito, sentía que era necesario reconciliarse con ese pasado. La carga de las palabras de su hermano seguía ahí, un eco que necesitaba enfrentar. Esa noche se lo confesó a María mientras caminaban por el jardín. «No puedo dejar de pensar en las decisiones que me llevaron a cerrar la puerta a mi hermano. Su felicidad está entrelazada con lo que elegí. Me duele saber que no pude ser la persona que necesitaba». María le apretó la mano, sus ojos reflejando empatía. «Es natural tener miedo y dolor por lo que hemos hecho. Todos cometemos errores, Alejandro, pero lo importante es lo que elijamos hacer ahora. Estoy aquí contigo en esto». Con el apoyo de María, Alejandro decidió que era hora de actuar. Antes, había optado por huir de su pasado, pero ahora sabía que enfrentar a su hermano era crucial para desatar las cadenas que lo mantenían prisionero. A pesar de la incertidumbre de su respuesta, decidió emprender un viaje para buscarlo y ofrecerle una disculpa. El proceso fue doloroso, pero estratégico. Alejandro revisó viejos contactos, indagó en lugares donde solían reunirse y trató de reunir cualquier pista que lo llevara a su hermano. Con cada paso que daba, sentía que, aunque el camino rumbo a la reconciliación lo llenaba de temor, también lo llenaba de esperanza. Una tarde, mientras estaba en una antigua cafetería que solían visitar, escuchó una voz familiar. Se dio la vuelta lentamente y vio a su hermano Ernesto, un poco mayor, y con el rostro marcado por las experiencias, que parecía estar oculto entre las sombras del lugar. El corazón de Alejandro se aceleró, pero no sabía si acercarse. «¿Alejandro? ¿Eres tú?», dijo Ernesto, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era como si el tiempo no hubiera pasado, pero cada uno llevaba consigo sus propias cicatrices. Con voz temblorosa, Alejandro respiró hondo. «Ernesto, lo siento. No estaba preparado para lo que pasó. Perdí el rumbo y olvidé lo que significaba la familia», confesó, sintiendo que el peso de las palabras lo liberaba un poco. El aire entre ellos se sentía tenso, como si estuvieran en un umbral, listos para dar un paso hacia la oscuridad o hacia la luz. Ernesto, tras un largo silencio que se extendió como un eco, finalmente se sentó. El dolor de la traición brotaba de sus ojos, y Alejandro supo que cada palabra contaba. «Me dejaste solo, Alejandro. Todo lo que construimos como hermanos se desvaneció. Cuando más te necesitaba, te fuiste», dijo Ernesto, su voz llenándose de emoción. «Sentí que la ambición había arruinado todo lo que éramos». Queriendo mostrar sinceridad, Alejandro asintió, sintiéndose en deuda con su hermano. «Lo sé, y acepto que mis elecciones me hicieron ciego. Todo lo que he conseguido nunca tendrá sentido si no tengo a mi familia a mi lado. Quiero enmendarlo», respondió, la sinceridad brotando de su ser. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ernesto, pero detrás de esa tristeza
había una chispa de esperanza. Siempre fui el primero en verte alcanzar tus sueños, aunque descubrí que en el proceso olvidaste colocar a quienes realmente importan. Vuelvo a estar aquí, no porque te haya perdonado del todo, sino porque creo que aún hay algo que podemos reconstruir. Ese momento fue un hito en la vida de ambos. La reconciliación no sería fácil, pero estaban dispuestos a intentar sanar las viejas heridas. Alejandro sabía que el camino sería largo, pero no estaba solo. Tenía a María a su lado y su hermano una vez más ante él. Después de su emotivo encuentro, las cosas comenzaron a cambiar para Alejandro. Con la decisión de abrirse pidiendo perdón a su hermano, las sombras que había arrastrado empezaban a disiparse. Comenzaron a construir una nueva relación, aprendiendo a comunicarse y apoyándose en sus heridas pasadas. María, iluminando el camino, se convirtió en la voz de la razón, ayudando a ambos a ver que la vida, aunque compleja, ofrecía oportunidades para crecer. Organizaron reuniones familiares donde compartían experiencias y aprendían a ser una familia nuevamente. El tiempo pasó y con cada reunión el vínculo entre Alejandro y Ernesto se fortalecía. Alejandro tomó la decisión de involucrar a su hermano en sus proyectos benéficos, dándole un papel importante en el centro de apoyo que habían establecido. Juntos, trabajaron en eventos importantes, creando un legado que abarcaba su historia compartida. Las sonrisas que antes había creído perdidas reemergerían en sus corazones. Días como esos, llenos de risas, añoranza y promesas renovadas, se convirtieron en la norma. Con cada éxito compartido, los lazos se reforzaban, demostrando que el amor de los hermanos no se extinguía, sino que se redefinía. Un día, mientras estaban juntos en el jardín de la mansión, Alejandro miró a María, reconociendo cómo su amor se había entrelazado con su viaje de redención familiar. Nunca pensé que lo más poderoso que podría hacer en mi vida sería dejar ir el pasado y abrirme al amor que me rodea, dijo. María sonrió, sabiendo que a pesar de las tormentas que habían enfrentado, habían encontrado un hogar en sus corazones. A medida que la vida florecía en la mansión, Alejandro y María decidieron celebrar su amor y la unión renovada de la familia, organizando una gran fiesta. Al invitar a amigos, familiares y aquellos que se habían convertido en parte de su viaje, se daría la bienvenida a un nuevo capítulo en sus vidas. El ambiente estaba lleno de alegría, el jardín adornado con luces brillantes, flores coloridas y risas resonantes. Hicieron una vida juntos en ese lugar y era momento de celebrarlo. Cada rincón del espacio resonaba con la música que entrelazaba a unos y otros en una danza de amor y alegría. Mientras la noche avanzaba, Alejandro tomó la palabra y comenzó a hablar. Hoy celebramos no solo un amor, sino también la unión de una familia. Todos hemos enfrentado oscuridades, pero juntos hemos encontrado la luz. Esta noche brindamos por las historias compartidas, las cicatrices que nos han hecho más fuertes y las conexiones que hemos forjado. Las emociones fluían y en cada brindis las historias de cada uno se fundían en el aire. A lo largo de la celebración, Alejandro sintió que, por primera vez, el pasado no definía sus interacciones. Las risas y el amor llenaban el aire y su corazón estaba pleno. María, con su cálido abrazo, lo llenó de una paz que nunca había conocido. Mientras bailaban bajo las estrellas, cada paso que daban se sentía como una danza hacia el futuro. Un futuro donde cada collar que llevaban, tanto el de ella como el de él, se convertía en un símbolo de triunfo, amor y nuevas oportunidades. Todo parecía perfecto, pero Alejandro sabía que las sombras del pasado no desaparecían por completo. A medida que continuaban con sus vidas, también sabían que aún había historias que contar. La historia de la mansión, del collar, de su familia y de ellos mismos
no terminaba ahí, sino que apenas comenzaba. Un día, mientras exploraban los archivos familiares en busca de historias que contar a las nuevas generaciones, María encontró más cartas de la familia Baltazar. Las cartas hablaban de sueños, frustraciones y aspiraciones que habían sido olvidadas. Había algo mágico en esas historias que no solo resonaba en ellos, sino que también tocaba las vidas de aquellos que se acercaban a su centro de apoyo. Fue entonces que decidieron que estas historias merecían ser compartidas. A su manera, querían dejar un legado que celebrara los altibajos de la vida, que enseñara que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Alejandro y María comenzaron a trabajar juntos en un proyecto de libro que celebrara sus experiencias y las de las personas a quienes habían apoyado. Cada página puede ser como una piedra preciosa en nuestro collar, decía María, sonriendo mientras se imaginaban el resultado. El libro se convirtió en un esfuerzo comunitario, donde las voces de aquellos a quienes habían ayudado también se incorporaban. Juntos tejieron una narrativa de resiliencia y amor que resonaría en los corazones de muchos. La publicación del libro fue un éxito y permitió a Alejandro y María dar un nuevo paso en su misión. La atracción que sentían el uno por el otro comenzó a transformarse en algo más profundo. Había comenzado un viaje que cruzaba más allá de sus propios deseos, abarcando las luchas de otros y las historias que habían dejado huella. Se dedicaron a viajar por el país para presentar su libro, organizando charlas y talleres que inspiraban a otros a encontrar su voz y compartir su historia. Sabían que su propio viaje no era una experiencia aislada, sino un reflejo de todo lo que experimenta la humanidad. Las historias compartidas resonaban con sus propios ecos. A medida que viajaban, Alejandro revisaba cada declaración positiva, cada rostro iluminado por el coraje de transmitir su verdad. Era hermoso permitir que los demás supieran que no estaban solos y que, como él, todos llevaban sus collares en sus corazones, tejidos con historias de amor y lucha. Un día, mientras presentaban el libro en una biblioteca comunitaria, Alejandro miró a la multitud y sintió una oleada de gratitud. Nunca imaginamos que nuestras vidas se entrelazarían de esta manera, pero el verdadero viaje es la conexión, el amor que compartimos y el legado que continuaremos dejando juntos, dijo, señalando a María, quien le sonrió desde el escenario. La alegría de su conexión se sentía como un collage colorido, el eco de los relatos que habían tejido. Mientras vítores resonaban en el aire, ambos sabían que habían encontrado su propósito juntos. A medida que se sentían más cómodos compartiendo su historia, comenzaron a adquirir atención en los medios. Una publicación nacional se interesó en su viaje, deseando profundizar en la relación entre ellos, su éxito con el libro y el impacto de su trabajo en la comunidad. En el día de las entrevistas, las emociones brotaban de ambos. Alejandro estaba nervioso. Los recuerdos del pasado aún lo asaltaban, pero María le tomó la mano, llena de confianza. Recuerda, lo que estamos haciendo es importante y tu historia puede ayudar a muchos, lo alentó. Durante la entrevista, la conversación giró en torno a sus luchas, su amor y cómo se habían convertido en un faro para los demás. Sus palabras fluían con la sinceridad que siempre había caracterizado su relación, tocando corazones a lo largo del camino. Sin embargo, en la mitad de la entrevista, la periodista planteó una pregunta que golpeó como un rayo. ¿Cómo lidiaste con el miedo de que el pasado regrese y destruya lo que has construido? La pregunta resonó en el aire, y Alejandro encontró su voz. Mi vida ha estado llena de ciclos, de luz y sombras, pero aprendí que no debemos quedar atrapados en las sombras. En vez de eso, tenemos que enfrentar esos momentos y utilizar la luz que llevamos dentro.
Se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de cuán lejos había llegado. La conversación fluyó hacia la importancia de la resignación y de permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en un poder. Cada respuesta se convertía en una oportunidad para mostrar que cada narración personal, cada collar, contaba un relato valioso. Finalmente, la entrevista terminó y a medida que las cámaras se apagaban, una sensación de liberación envolvía la sala. Era un nuevo capítulo. Entender el poder de sus voces y de sus historias era, en sí mismo, una victoria. María y Alejandro se sentaron en un rincón del estudio. Se miraron con ojos brillantes, sabiendo que juntos habían logrado mucho más de lo que habían imaginado. ¿Sabes? A veces siento que el collar no es solo nuestro símbolo de amor, sino también un recordatorio de todas nuestras luchas, reflexionó Alejandro, recordando cómo cada gema era como un ladrillo en su vida. María asintió, una tierna sonrisa curvando sus labios. Y también representa todo lo que hemos creado juntos. Quiero continuar construyendo, inspirando y dándonos el poder de contar nuestra historia. Ambos se sintieron llenos de compromiso y pasión hacia el futuro. La noche cerró con un cariño renovado, una mezcla de determinación por lo que vendría. Aquel collar en su cuello simbolizaba que no hay sombra demasiado profunda que no pueda ser atravesada con amor y apoyo. Era un recordatorio de que, al final del día, cada historia vale la pena ser contada. La vida continuó, y María y Alejandro permanecieron al lado uno del otro, siempre listos para enfrentar las tormentas y celebrar los días de sol. La historia de su amor, de su familia y de su comunidad continuaba floreciendo, y así, entre abrazos, risas, lágrimas y alegría, comenzaron a escribir la siguiente página de su historia. Juntos, sabían que, sin importar las sombras, siempre podían encontrar la luz que los guiara hacia su camino. Con la promesa de seguir sus corazones, no había fin a sus aventuras. El collar que llevaban se convirtió no solo en símbolo de orgullo, sino en un legado que resonaría a lo largo de generaciones.